El otro anuncio es que nosotros tenemos nuestro evento de cosechadores en Mazatlán, nuestra iglesia madre. Nosotros, de verdad, nuestra iglesia madre está en Mazatlán, donde fuimos enviados. Cada diciembre tenemos un evento. Vamos a estar yendo, es un poquito antes de Navidad, son 3 días. Así es que están invitados, ¿verdad? Están invitados los que quieran ir, acompañarnos, para que conozcan la iglesia, la iglesia donde nosotros venimos, ¿verdad? Y pues también usted se goce, ¿verdad? Así es que les voy anunciando también eso, voy a estar anunciando este evento de cosechadores. Bueno, quiero introducirme en este sermón definiendo la palabra regocijo esta noche. La palabra regocijo significa alegría intensa o júbilo. Dice acto con que se manifiesta la alegría. El regocijo, dice, es el estado de experimentar eventos o situaciones de humor y entretenimiento. Está asociado con el gozo, la felicidad, la risa y el placer. Voy a apagarlo. Hay tanto ruido, ¿no? Algunos sinónimos de regocijo son alegría, alborozo, contentamiento, júbilo, gozo, dicha, placer, felicidad, deleite, festejo. Entonces vamos a estudiar la vida del apóstol Pablo en esta noche, iglesia, de cómo este hombre estaba gozoso a pesar de las pruebas tan fuertes que vinieron a su vida o que él vivió. Quiero predicar este sermón al cual he titulado El regocijo de los cristianos. Amén. ¿Cuánto tiene regocijo? Amén. Ok, entonces vamos a predicar del regocijo de los cristianos. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Vamos a tomar estos 4 versículos. Vamos a ir ahí, Filipenses 4, del 4 al 7. Dice de esta manera la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más, venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra. Unge tu palabra, unge mis labios, mi corazón, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor. Cesa toda voz negativa. Ayúdanos, Dios, a estar gozosos, a agarrar la alegría y el gozo. En el nombre de Cristo. Amén. El regocijo del cristiano esta noche. Quiero hablar en primer lugar cuando la vida es dura. ¿Cuántos saben que a veces la vida es dura? ¿Verdad? Escúchame bien, en el momento de cuando Pablo el apóstol escribió esta carta a los cristianos de Filipos, él estaba preso en una cárcel en Roma. Durante 2 años Pablo estuvo preso, hermanos, y de hecho fue su última prisión, ya había estado en otras, ¿verdad? Porque después de esto el apóstol fue decapitado, fue martirizado para morir como uno de los mártires de Jesús. Y vemos ahí, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 1, versículos 7 y 8, cómo él habla de esa cárcel o de esas cadenas. Filipenses 1, 7 y 8. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Ahí está hablando de sus prisiones. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí Pablo está hablando de sus prisiones. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, estuvo en prisión, estuvo en la cárcel. También él lo confirma en Filemón, en la carta a Filemón 1, versículo 1. Él lo confirma, dice así, Filemón, en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí está el apóstol Pablo una vez más diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, él fue prisionero, fue un presidiario el apóstol Pablo esta noche. Y escúchame bien, desde esa cárcel, el apóstol Pablo no solo escribió esta carta a los filipenses, sino escribió varias cartas a varias iglesias. ¿Cuántos dicen amén?
¿verdad? Si usted no lo sabía, el apóstol Pablo desde la cárcel, desde la prisión, escribió la mayoría de sus cartas en el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, lo más tremendo de todo esto es que sus palabras siempre fueron de ánimo y fortaleza. Un hombre que está en prisión, que está en la cárcel, animando a los cristianos que andan afuera como si nada. Imagínense eso. Esto habla, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, era algo duro eso. Sin embargo, Pablo, el apóstol, ¿verdad?, experimentó todo eso. Ahora, si alguien experimentó la vida dura sirviendo al Señor, fue el apóstol Pablo. Un hombre ejemplar que desde que se convirtió al cristianismo se desató una guerra contra su persona. Desde que él se convirtió al cristianismo, desde aquel día que él tuvo ese encuentro con Jesús, el diablo con todo el infierno se vino contra el apóstol Pablo, atacándolo de una o de otra manera en esta noche. Entonces, en muchos de sus escritos el apóstol describe algunas de esas pruebas y aflicciones que vivió por causa del Evangelio. Vamos a ver algunos de estos textos esta noche. Por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, podemos leer del versículo 23 al 29. Acompáñenme ahí, por favor. 2 de Corintios 11, del 23 al 29 dice de esta manera: soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí está, amén, uno de esos textos donde el apóstol Pablo está dando una serie de cosas que le sucedieron. Amén, una vida difícil, mis hermanos. Una vida difícil, iglesia, en esta noche. También en el libro de los Hechos, capítulo 14. Amén. Dame paciencia. Hechos 14, del 5 al 7, vamos a leer, dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí vemos en otra ocasión donde hubo una persecución, dice, contra el apóstol Pablo esta noche, ¿verdad? Los afrentaron y los apedrearon. También, ahí mismo, Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Piensen eso. Una vez más, viene una persecución, dice que apedrearon al apóstol Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. O sea que prácticamente Pablo estaba desmayado, porque dice que lo arrastraron y pensaban que estaba muerto. Este ya se murió, dijeron. Este ya estiró la pata, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, esto es algo tremendo, iglesia. También en 1 de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 4, 1 de Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13, vea conmigo. 1 Corintios 4, 12 y 13. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Dice: hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aleluya.
Entonces aquí está el apóstol Pablo, hermanos, mostrando todas las cosas difíciles que él vivió y muchas más. Así es que no por ser cristiano la vida será fácil, para nada esta noche. Escúcheme bien, el cristiano fiel está expuesto a enfrentar una vida dura. ¿Cuántos dicen amén? Al cristiano fiel le acompañarán aflicciones, enfermedades, persecución, dolor, menosprecios, peligros, traiciones, falsas acusaciones. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, una vida dura. Sin embargo, y esto quiero hablarlo en segundo lugar, Pablo está animándonos a no estar tristes o preocupados. Por eso quiero hablar en segundo lugar: no estén preocupados. Vamos a volver al texto, Filipenses capítulo 4. En el versículo 6 y 7 declara estas palabras, vea conmigo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí están dos textos poderosos donde el apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad?, que podemos estar tranquilos aún en medio de problemas. Son palabras alentadoras. Las está pronunciando un hombre que está en una prisión, en una cárcel. Esto hasta parece algo absurdo, pero escúcheme bien, la vida del apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que miremos estos dos versículos. Primeramente, Pablo dice: por nada estéis afanosos. La Real Academia Española define la palabra afán: esfuerzo o empeño grandes, deseo intenso o aspiración de algo, apuro, aprieto o necesidad extrema, prisa, premura. Cuando decimos esta persona que afanada está, ¿por qué decimos eso? Porque vemos personas, ¿verdad?, que a veces se afanan tanto en hacer algo que quieren dejarlo perfecto, y es tanto el afán que hay gente, hermanos, que inclusive se ha llegado a enfermar por el afán, ¿verdad?, de dejar algo impecable a Dios. El afán muchas veces no, en cierta medida es bueno, pero cuando ya se va a un extremo ya no es correcto el afán, ¿verdad? La preocupación por decir: oh, tengo que hacer esto, a como dé lugar tengo que hacerlo. Y hay gente, ¿verdad?, que viven así todos los días, preocupadas por esto, por aquello, porque todo funciona a la perfección, cuando la realidad es que no todo va a funcionar a la perfección en esta noche. El apóstol Pablo podía estar tranquilo en la prisión, a pesar de que después de allí sería sentenciado a la muerte. Él estuvo 2 años en esa prisión esperando su juicio, pero no fueron 2 años de infierno, no, mis hermanos. Fueron los 2 años más fructíferos de la vida del apóstol Pablo. Escúchenme bien, ¿verdad? Escribió muchas cartas a las iglesias que había pionado y ganó muchas almas para Cristo. Según los historiadores, ¿verdad?, a Pablo cada día le ponían a un soldado ahí que lo vigilara, un guardia. Pero el asunto es que el guardia no estaba ahí nada más con él, sino que según la tradición o la historia, cómo funcionaba esto, es que al guardia lo encadenaban junto con el prisionero. O sea, lo ataban con una cadena como con unas esposas. Y así el prisionero no tenía opción de escaparse ni de suicidarse. Ya ve que ahorita es muy común eso, que cuando a alguien lo van a sentenciar, ¿verdad?, para escapar de la sentencia se andan suicidando, ¿verdad? Hay gente que prefiere suicidarse que una cadena perpetua. Por eso es que a muchos prisioneros, ¿verdad?, por ejemplo al Chapo Guzmán le dieron cadena perpetua en Estados Unidos, y a muchos de estos prisioneros en las celdas no deben de tener nada, ni siquiera una agujeta de un zapato, porque con una agujeta se pueden suicidar, ni nada que tenga filo, ni un arma punzocortante. ¿Por qué? Porque la tendencia es que por una cadena perpetua un preso se
puede suicidar. Entonces lo que hacían en la antigüedad era que encadenaban al guardia con el prisionero, y la historia dice, ¿verdad?, que a Pablo lo tenían así. Había un guardia, ¿verdad?, 24 horas con él, y lo relevaban cada 24 horas ese guardia. O sea, cada 24 horas le cambiaban al guardia, le quitaban la esposa y lo encadenaban a otro. Bueno, la historia dice que cada soldado que estaba ahí con Pablo el apóstol le testificaba y le predicaba el evangelio y lo ganaba para Cristo. Así es que cuando Pablo salió de esa prisión, 2 años, imagínense, ¿verdad? Estamos hablando de casi 800 días de prisión. Imagínense a cuántos guardias ganó para Cristo el apóstol Pablo, a cuántos soldados romanos, a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Ganó a muchos. Entonces Pablo no estaba amargado en la prisión. Él está diciendo: por nada estáis afanosos. Él está hablando, ¿verdad?, de no estar ahí preocupados. Gloria a Dios. Y Pablo les predicaba a cada soldado, y muchos de ellos los ganó para Cristo. Aleluya. Cada vez que llegaba un relevo, Pablo le testificaba. Gloria a Dios. Y simplemente cuando uno de esos soldados le quitaban las esposas, seguramente muchos de ellos saludaban al apóstol Pablo y decían: gracias, hermano Pablo, Dios te bendiga. Imagínense cuántos soldados ganó para Cristo, cuántos guardias ganó. ¿Por qué? Porque esto es lo que Pablo, hermanos, está enseñándonos en sus epístolas. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 28 encontramos precisamente un fragmento de eso, de esa prisión en Roma. Hechos 28, los últimos 2 versículos, vea conmigo, Hechos 28, 30 y 31, para que vea. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así es que ahí está, gloria a Dios. Otra cosa más aquí: sean conocidas tus peticiones. El apóstol Pablo está hablando de que nuestras peticiones deben de ser conocidas delante de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante, iglesia. Aleluya. Estamos seguros que el apóstol Pablo era un hombre de oración, y por lo tanto en sus cartas él enseñaba mucho acerca de la oración. Él enseña mucho de la oración en cada una de sus cartas. ¿Qué hace usted cuando la ansiedad viene a su vida? Cuando la ansiedad está ahí, ¿se deja llevar por la ansiedad o se pone a orar? ¿Verdad? Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, ponte a orar, dice Pablo. Dobla rodillas, clama a Dios. No estés preocupado, no estés ahí comiéndote las uñas, no estés asustado, asustada. Ora en ese momento. ¿Ora usted en los tiempos críticos o solo ora cuando las cosas van bien? En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18, Pablo escribe estas palabras. Efesios 6, 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que debemos de orar en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando usted se sienta preocupada, preocupado, de repente, ¿verdad?, la preocupación quiere venir, ore a Dios. No se preocupe, no esté ahí ansioso, ansiosa. Aleluya, gloria a Dios. Podemos orar en tiempos difíciles, iglesia. En vez de estar ansiosos, podemos y debemos orar. Dios quiere escuchar sus oraciones. Dios quiere escuchar sus peticiones. ¿Cuántos dicen amén? Sus peticiones. Tercero, y la paz de Dios, en el versículo 7 dice, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es impactante cómo alguien que está en una prisión puede declarar que la paz de Dios está con él. Es simplemente poderoso esta declaración. Pablo dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es una paz, ¿verdad?, ahí nada más, oh, no me siento en paz.
me siento tranquilo. No, la paz que Pablo está hablando es una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento en esta noche. O sea, es una paz real de Dios, es la paz de Dios, es la paz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ¿verdad? Esta paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea que el apóstol Pablo tenía un orden en sus pensamientos. Sus pensamientos estaban bajo el control de Dios. Su mente estaba sometida a la voluntad de Dios. Y eso usted y yo lo podemos lograr en esta noche. Vamos a leer algunos textos. San Juan capítulo 14 versículo 27, textos que hablan acerca de la paz. San Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor, mis hermanos, es real. Es real esta noche. Yo les doy la paz, dice el Señor. No es una paz como el mundo la da, sino que es una paz verdadera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, vea conmigo. Segunda de Tesalonicenses 3, 16. Dice estas palabras: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Él es de paz, está hablando de la paz. En Isaías capítulo 26, versículo 3, también encontramos estas palabras. Vaya conmigo a Isaías 26, versículo 3, por favor. Dice de esta manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está hablando el profeta. Tú guardarás, dice, en completa paz. Podemos tener paz de Dios en medio de las aflicciones, iglesia. Usted puede tener paz en medio de los problemas. Si usted aprende a orar a Dios, si usted aprende a no estar ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, sino estar conectado, conectada con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de eso se trata. Pablo tenía esa paz, por eso él hablaba de esa paz. Él está diciendo: no se afanen, no estén afanosos, no estén preocupados. Y finalmente, regocijarse siempre. Quiero hablar, en tercer lugar, regocijarse siempre. Nuestro texto, Filipenses 4, versículos 4 y 5, una vez más dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Estas palabras del apóstol Pablo son retantes. Nos está retando a estar siempre gozosos. Él se regocijaba en todo tiempo, aún en las peores circunstancias. Pablo, hermanos, no estaba amargado cuando estaba escribiendo sus cartas a las iglesias. No estaba ahí, ¿verdad? Qué gachos son, me dejaron solo. Malvados, hipócritas, no me apoyan, no me visitan, ni siquiera oran por mí. Pablo no estaba amargado, sino él estaba gozoso. Él está, amén, diciéndoles: regocíjense en el Señor. Porque seguramente Pablo conocía, sabía de gente, ¿verdad?, que estaban en la iglesia y estaban quejándose siempre estaban quejándose de esto otro, no sé. Y por eso le está diciendo: regocíjense, miren, yo soy un prisionero de Jesucristo. Me van a llevar al juicio a mí, pero aquí estoy contento, porque yo sé a quién he creído, yo sé a quién sirvo, le dijo el apóstol Pablo. Así es que él está regocijándose, y él está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Hermanos, iglesia, escúchame bien. Satanás, el diablo, siempre quiere tener a gente amargada, gente que esté ahí quejándose siempre. Entonces tenemos que tomar la iniciativa que el apóstol Pablo nos está retando esta noche, que Dios a través del apóstol nos reta. Incluso el apóstol Pablo, en otra ocasión lo metieron a la cárcel, y ¿qué cree? Él se puso a cantar alabanzas
junto con su hermano Silas. Vamos a leerlo en Hechos 16, vean conmigo, Hechos 16, versículos 23 al 26. Dice Hechos 16, 23 al 26. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en el más feo, en el más profundo, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense bien lo que sucede aquí esta noche. Aleluya. Aquí está el apóstol Pablo y Silas. Ellos son hermanos apedreados, son azotados y luego son llevados a la cárcel. Ahora, no era una cárcel, ¿verdad?, como las que hay ahorita. Dice la Biblia que era un calabozo. Y por si usted no lo sabe, los calabozos de antes estaban en los desagües de la ciudad, estaban abajo. Ahí eran los calabozos. Prácticamente, ¿verdad?, por ahí, en ese calabozo donde Pablo y Silas fueron encarcelados, por ahí pasaba el desagüe de la ciudad. Así que imagínense, en ese lugar estaba el apóstol Pablo, los siervos del Señor Jesucristo, encadenado, dice, con el cepo en sus manos, sus muñecas y sus pies, con cadenas. Ellos dos, ahí están, mis hermanos. Seguramente ahí hay cucarachas y ratas y no sé qué tantos más insectos, rastreros, ¿verdad?, roedores de los drenajes. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a cantar alabanzas ahí. No estaban amargados, no estaban, ¿verdad?, quejándose contra Dios. No se estaban quejando. Ellos están cantando alabanzas en medio de esa situación. Aleluya. Así que Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor. Por más difícil que sea la prueba, Pablo dice: regocíjense, gócense. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Amén. Así que no podemos ni debemos amargarnos por las cosas que suceden y nos pasan. Escúchame bien, el gozo es un buen antídoto contra el estrés y la depresión. La gente que se queja mucho normalmente es gente que sufre de muchos problemas físicos. Porque la queja, mis hermanos, es soltar, ¿verdad? Es abrirle la puerta al estrés, a la depresión, dolor de cabeza, muchas cosas. Está comprobado, ¿verdad?, que el gozo es un buen antídoto, ¿verdad? Está comprobado por la medicina. El gozo y la alegría son medicina para nuestro cuerpo. Es lo que dice Salomón ahí en Proverbios capítulo 17, vea conmigo, Proverbios 17 versículo 22. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo la ve? El corazón alegre, o sea, la alegría, el gozo, es un buen remedio. Pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. Está comprobado, hermanos, que la amargura, las quejas, son las causantes de artritis esta noche, ¿verdad? La amargura, las quejas, el resentimiento son los causantes de que empieza a aparecer el artritis en la mayor parte en las mujeres, la mayoría de las veces. Así es que hay que gozarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Romanos capítulo 12 versículo 12, vea conmigo, Romanos 12. Vamos a leer ahí, ya casi vamos a terminar. Romanos 12 dice estas palabras. Me pegan la boca. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, dice. Y en Habacuc capítulo 3 tenemos otras poderosas palabras del profeta acerca de estar alegres, de estar gozosos. Habacuc capítulo 3
versículos 17 y 18. Encontrarlo. Habacuc 3, 17 y 18 dice estas palabras. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya muchas de estas cosas, aunque falte el olivo, aunque falte la comida, aunque falte dinero, aunque haya una enfermedad, aunque haya crisis, aunque haya estas cosas negativas, dice el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor. Así es que, hermano, hermana, alégrese. No deje que el diablo, ¿verdad?, le quite la alegría y caiga usted en depresión y en tristeza, porque eso le va a enfermar esta noche. Es regocijarnos, es regocijarnos. Quiero terminar con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es impactante cómo la Biblia habla de que Jesús, mis hermanos, a pesar de que iba a ir a la cruz a ser crucificado, había un gozo en él. Y en Hebreos capítulo 12 nos da esa palabra para nosotros, esa revelación. Hebreos 12, vamos a leer versículo 2 y 3, por favor. Hebreos 12, versículo 2 y 3. Dice de esta manera la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar. ¿Verdad? Aquí está hablando del ejemplo del Señor Jesucristo. Nuestro Señor dice que, ¿verdad? Él, amén, dice que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió la crucifixión. Pero dice, él enfrentó estas cosas con gozo en su corazón. Entonces dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera que a Jesús lo rechazaron, considera que a Jesús lo contradijeron los religiosos, lo atacaron los religiosos, mucha gente, ¿verdad?, amén, gritaba crucifícale. Considéralo a él, dice, para que tu ánimo de servir a Dios no se caiga, sino que sigas adelante, que tu ánimo por servir a Dios no se caiga, ¿verdad?, por otras cosas menores, porque al final, hermanos, nadie, ni un cristiano ha sido crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Ni un cristiano, nadie de nosotros, hermanos, nos podemos comparar con Jesús, que todo lo que Él sufrió. Así que todo lo que usted y yo suframos en este mundo o en esta vida no es nada comparado con lo que Jesús sufrió. Cuando dicen amén. Ni siquiera con lo que sufrió el apóstol Pablo. Y aquí está, amén, Dios hablándonos, Jesús, hermanos, con ese gozo. Aquí está el apóstol Pablo diciéndonos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, regocíjense. Hay pruebas, la vida es dura, pero que el diablo no les quite el gozo y la alegría. Porque si el diablo, hermano, nos quita el gozo y la alegría, será fácil que nos ejecute esta noche. Así que yo sé que hay pruebas, yo sé que hay momentos difíciles, pero el gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice en el libro, ¿verdad?, de Nehemías. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es su fuerza. Agarra el gozo de Dios, ¿verdad? Cuando vengan esos momentos difíciles, cuando usted sea tentado, tentada, ¿verdad?, agarrar resentimiento, ¿verdad?, no le dé cabida al resentimiento, ciérrele la puerta a eso, ciérrele la puerta, ¿verdad?, a la amargura, ciérrele la puerta a la tristeza y ábrale la puerta de su corazón al gozo y a la alegría, ¿verdad? Podemos cantar, podemos alabar a Dios en tiempos difíciles y podemos, ¿verdad? Quizás a muchos, a mí la verdad, como que no me salen muy bien las sonrisas. Hay gente que la sonrisa la tiene dibujada, ¿no? Gloria a Dios. Pero a veces como que uno ya, las facciones, muchas veces, a mí hay gente que me ha dicho, está enojado el pastor.
Lo que pasa es que como que ya tenemos así la cara, ¿no? Pero el gozo debe estar en el corazón, ¿verdad? Y si podemos sonreír, hay que sonreír. Sonreírle a la vida, ir adelante, hermanos. Que Dios nos ayude a estar gozosos, el regocijo del cristiano. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Denle un fuerte aplauso, Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado en reverencia a Dios esta noche, iglesia. A Dios. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. He predicado acerca del regocijo del cristiano. Oh, qué tremendas palabras, qué tremenda enseñanza tenemos del apóstol Pablo, hermanos, sus epístolas. En esta ocasión, versículos que leímos acerca de regocijarse, acerca de no estar, ¿verdad?, afanados, afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas por Dios. Aprender a orar, aprender, ¿verdad?, a pedirle a Dios, Señor, tú sabes que estoy pasando esta necesidad, Dios, pero yo sé que tú tienes el control. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a enfrentar esto. Dios, ayúdame a estar gozoso. No permitas que el diablo me amargue, sino a estar contento y alegre esta noche. Así es que en esta noche, que Dios nos ayude, iglesia.